Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Nacho Ortelli y Martín Angulo. Beso enorme a Rosario Ayerdi, que está bien, simplemente con las consecuencias lógicas después de la vacunación de AstraZeneca. Está muy contenta de haber sido vacunada, nos está viendo en casa, así que un gran saludo para ella. Mucha información. Vamos a estar un ratito más con José Luis Espert. Vamos a estar con Conrado Stoll, que saben ustedes es uno de los médicos que más ha estado explicando la pandemia, varado en Nueva York. Una pregunta que a mí me interesa hacerle. Se dio una tercera vacuna, 2 Sputnik y una Pfizer, y hoy dijo que no hay que comprar vacunas chinas, así que estaremos charlando para conocer su posición sobre este tema, y también va a estar enseguidita nuestro amigo Luis Tonelli para conversar sobre esta cuestión. Casi de último momento, y saco el casi de último momento, Nacho Ortelli, ¿qué pasó? Bueno, Luis, acaban de confirmar desde el Ministerio de Salud que Carla Bisotti con los ministros de Salud de todas las provincias acordaron acelerar el intervalo entre la aplicación de cada dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hasta ahora eran 12 semanas, lo acordaron achicar a 8 semanas ese intervalo justamente ante el eventual avance de la cepa Delta, que es más contagiosa y que requiere completar el esquema con más celeridad. Acordaron achicar de 12 semanas a 8 semanas para los mayores de 40 años, especialmente las vacunas que tienen como componente o como tecnología, mejor dicho, el virus inactivado. Esto es básicamente Sinopharm, es decir, las personas que se les aplica la vacuna de Sinopharm, se va a aplicar la segunda dosis en un intervalo menor, justamente porque lo que vos decías, claro, que comentaba Conrado Stoll, son más proclives a que penetre la cepa Delta, claro, en ese tipo de vacunas. Lo acaban de definir los ministros de Salud en el marco de las reuniones del Consejo Federal de Salud que reúne a todos los ministros del país. Es una noticia muy importante. Bien. ¿Por qué? Porque el gobierno confirmó, Luis, que tiene las vacunas para aplicar la segunda dosis. Bueno, vamos a hacer un rastreo de cuántos vacunados con Sinopharm hay en la República Argentina. Sobre este tema, precisamente, en Casa de Gobierno está Marcelo Padovani. Hola, buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Vamos a confirmar lo que acaban de anunciar ustedes del piso, lo que dijo recién Ignacio Ortelli. Entonces se achica la aplicación de la segunda dosis a 4 semanas y a 8 semanas. Y hay un detalle, a ver, Nacho, ayúdame con esto. Unas 4 semanas son para las vacunas de virus inactivo, como por ejemplo Sinopharm, claro, y 8 semanas como máximo para las otras vacunas que se están dando en la República Argentina. Esto por un lado, Luis. Perdón, Marcelo, por el otro, Sputnik, acaba de trascender... Perdón, Marcelo. ¿Y Sputnik en qué periodo quedaría? Sputnik todavía, digamos, el gobierno no tiene las segundas dosis porque depende de Gamaleya, pero sí se está evaluando el tema que habíamos planteado ayer, que Marcelo también lo había comentado, de la combinación de vacunas. Eso me parece que va hacia... Con CanSino. Sí, o sea, con es CanSino. que todavía no se sabe esto, pero digo, vamos a reiterarlo, Marcelo, Nacho, para aquellas personas que nos están viendo, se aconseja bajar en 4 semanas, en cambio de 12 a 8, en las vacunas que esencialmente son Sinopharm. Sinopharm, son las del virus inactivado. Esto es básicamente porque son menos eficaces contra la cepa Delta, según lo que están evaluando en el gobierno y los ministros de salud de cada provincia. Marcelo, ¿qué más tenemos allí en Casa de Gobierno? Sí, Luis, te aporto este detalle cortito. Para la mezcla de vacunas, lo que acordó Bisotti hoy con los ministros de salud de las 24 jurisdicciones es crear una comisión de especialistas para que evalúen qué resultados puede tener esta combinación de vacunas que, reiteramos, habíamos anticipado en el día de ayer aquí en tu programa. Este estudio va a demorar entre 45 y 60 días, pero mientras tanto se va a priorizar entonces la aplicación de la segunda dosis en mayores de 40 años. Esto es importante, Luis. Segunda dosis en mayores de 40 años y en aquellas personas de entre 18 y 59 años que tengan algún riesgo de su salud. Bien, para que me quede claro, mañana se abre en Capital Federal 35 a 40, ¿es un hecho como lo había vislumbrado Quirós, Nacho? 8:30 de la mañana se abren los turnos de 35 a 39 años, así que pueden conectarse bien temprano porque obviamente se espera un caudal importante de gente, ¿no? Es un universo mucho mayor que los que se venían obviamente
obviamente anotando hasta el momento. Esperan Bien. en la ciudad más de 100.000, ¿no? Martín, buenas noches. Tu primer tema también. Buenas noches, Luis. Bueno, lo comentabas al principio, los varados por la nueva resolución del gobierno nacional que dispuso que solamente 600 personas por día puedan entrar al país desde el exterior. Ya hay 2 pedidos en la justicia para que esto sea declarado inconstitucional. Uno de un abogado particular que lo hizo porque su mujer y su hija están en Miami, y otro de diputados de la oposición. Pero los dos planteos buscan que se declare la inconstitucionalidad de la decisión y que todos los argentinos puedan regresar. ¿Dónde están esas causas? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Y por qué esto se debería resolver rápido? Lo contamos en el transcurso Bueno, del programa. atención, porque también hay un fuerte rumor político de que el gobierno, no digo daría marcha atrás, pero modificaría el tema del ingreso de las 600 personas para tratar de ponerse a tono con esto que parece podría tener una resolución en la justicia. Tema 1, vacunas. Hoy te vamos a contar qué es lo que está pasando, cuáles son los periodos de vacunación y la llegada de vacunas. Tema 2, el frío, inevitablemente. Estamos trabajando en este tema. Martín Rojas, buenas noches. ¿Dónde estás? Perdón. Cristian Balbo, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Equipo. Y estamos en la estación de Once, sobre la avenida Pueyrredón. Te doy datos primero con respecto a la pandemia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. 1.309 casos en la jornada de hoy, por encima de los 1.048 que se registraron en la jornada de ayer. Y recorriendo esta zona de la ciudad de Buenos Aires, te digo que hay bastante movimiento hoy, 1 de julio. Una noche bastante fresca, y lo que nos llamó la atención es esta lógica que se viene dando, Luis, equipo, en el ingreso a la estación de Once. Observen ustedes, son los manteros nocturnos, que están trabajando entre las 19 horas y las 21. Fíjate vos que han desplegado aquí toda su mercadería, la mayoría es ropa de invierno, y te digo que se vienen dando una cantidad de ventas importantes, de todo lo que están ofreciendo aquí estos manteros entre las 19 y las 21, lo hacen de lunes a sábado. Fíjate vos, mirá vos, son más de 200 metros de manteros que están desplegados de las 7 de la tarde vendiendo gorros, bufandas, guantes. Todos están luciendo el tapaboca correspondiente. Obviamente disminuye lo que es el acceso peatonal a la estación de Once, pero por otro lado vemos mucha gente que antes de regresar a sus hogares se detiene y compra la ropa para pasar el invierno, donde ves, por ejemplo, gorros como estos que están acá a 400 pesos, hay 3 pares de medias por 300, hay pantalones que están a 1.000 pesos. Obviamente está todo el tema de la ley de marcas y la preocupación que ya por años se ha visto con los manteros, que cuando vienen a desalojarlos, pero llama la atención que en este contexto de pandemia, donde ya hemos tenido restricciones durante 1 año y medio, sí, uno venga aquí a la zona de Once y se encuentre con estas postales. Esto, por ejemplo, mira toda esta ropa para niños, para jóvenes, mucho abrigo, pero la verdad que es bastante y nos ha llamado la atención. Ya los hemos calificado como los manteros nocturnos porque están en estas 2 horas. 1.309 casos en la jornada de hoy. Subió un poco la curva en el ámbito porteño. 37.7% de los argentinos vacunados con 1 dosis, 9% con 2, y en estos momentos está llegando, volando desde Moscú, 1.140.000 dosis de la Sputnik, pero el componente 1. La semana que viene podrían estar ya las vacunas de Richmond, que son las vacunas argentinas del componente 1. Ok, esto estábamos conversando aquí en el estudio. Gracias. Nos vamos a ir a lo que es el policial del día. Tercer tema, otra vez motochorros que marcaban a sus víctimas. Gabriel Prosperi, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Luis. Estamos en el lugar que utilizaban como punto de partida para estos robos que vos describías como robos motochorros. En realidad era una banda que se dedicaba a las salideras y actuaba desde aquí. Aquí marcaban, fichaban a aquellos que salían de los bancos con dinero, que ingresaban con autos a este estacionamiento. Estamos en Avenida Corrientes, casi Reconquista, la zona de bancos por excelencia. Los marcaban y luego sí comenzaba una especie de persecución en la que intervenían delincuentes hasta disfrazados de deliveries, con bicicletas, con motos, con la indumentaria típica de los trabajadores de deliveries. Bueno, los seguían hasta que
esos marcados que sacaban dinero de los bancos eran atacados. El primer caso fue en febrero, en la zona de Núñez. La justicia interviniente en aquel caso detectó que podía estar como protagonista de este delito una banda y no haber sido un robo al voleo como habitualmente puede suceder. Y efectivamente, una banda que operaba desde aquí principalmente, que marcaba a sus víctimas, como te decía. Y fíjate el detalle, Luis, por último, quiero marcarte esto. Acompáñame, por favor, Néstor, le pido a mi camarógrafo que venga un cachitito hacia aquí, porque arriba de este estacionamiento que utilizaban como primer acto de estas salideras, de estos robos, hay un destacamiento policial para turistas. Claro. Estamos Arriba viendo, Gabriel, de este estacionamiento hay un destacamento policial. Estamos viendo, Gabriel, mientras vos relatás perfectamente, sin ninguna fisura, lo que ocurría. Las imágenes es tremendo. La violencia con la que se roba. En la parte derecha de la pantalla lo estás viendo vos en casa, de cómo era este operativo que estaba recién relatando Gabriel, a partir de este estacionamiento, como muy bien decía, y cómo se produce el robo. Fíjense, allí está marcado, ese es el motochorro que está llegando en este momento, que va a abordar a esta persona. Y fíjense, ¿no? Y este robo tremendo que se produce de una persona que evidentemente había sacado este dinero, que había sido marcada con anterioridad para saber que había salido de la entidad bancaria. Muy impactante, Gabriel, ¿eh? Y ahí está el momento de la detención por parte de la policía de la ciudad, cuando finalmente logran a través de las cámaras descubrir este sistema de robo y finalmente se produce el secuestro de la moto, el encuentro de algunos de los elementos que habían robado, el dinero que habían robado. Pleno Buenos Aires. Muy impactante, Gabriel. 10 detenidos, 23 allanamientos, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en localidades del conurbano. Y este detalle, ¿no? Increíble. Utilizaban el lugar del primer acto de los robos de las salideras en este estacionamiento y arriba un destacamento policial. Impunidad total. Gracias, Gabriel. Está también hoy con nosotros, un gran gusto, Luis Tonelli. Signore. ¿Cómo está? Buonasera, ¿cómo le va? Bene, abbastanza. ¿Se anima a poner un título? Yo que te leo y que te miro con atención, sos muy original para calificar situaciones. ¿Cómo calificás este 1 de julio en general en la Argentina? El gobierno, viste, hay una fórmula que dice, nadie resuelve problemas, la gente se olvida de eso, pero el gobierno es algo fantástico en hacernos recordar siempre los problemas. Pareciera que los tiene resueltos, siempre los saca. Así que hay una revelación de problemas viejos en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, la vacuna. La gente ya lo daba por terminado el tema. Claro, y sin embargo vuelve. Volvió. Mira, ahora está justamente, y creo que todos conversemos con Conrado Stoll, es un médico al que hemos recurrido muchas veces para tratar de entender lo que ocurre. Está en Nueva York y hoy ha tenido declaraciones muy fuertes. Primero preguntarle cómo estás. Conrado, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cuándo debías volver? ¿Cuándo tenés la preventiva programación de vuelta? Tenía que volver el lunes a la noche, o sea, llegaba el martes pasado a la mañana. No queda claro cuándo, se ofreció primeros días de agosto, es un extremo, quizás a mediados de julio. Espero que se confirme eso. Como sabés, solamente salen los vuelos de Miami, pero era gente que había llegado a Dallas, a Nueva York, los de Miami, 40.000 personas. Bueno, esto es un caso, hay muchísima gente con problemas más serios probablemente que el que tengo yo en esta espera. Hoy leí declaraciones tuyas que entiendo le hiciste a Marcelo Longobardi respecto de Sinopharm. Acaba de confirmar Nacho Ortelli que el COFESA decidió, reiteremos la información de la Sinopharm, por favor, Nacho. Sí, la Sinopharm que se acote el plazo de la aplicación de 12 semanas a 4 semanas por ser de un virus inactivado, justamente lo que planteaba Conrado, ¿no? ¿Vos decís que no hay que comprar más Sinopharm, Conrado? No, de nuevo, Luis, y vos sabés muy bien interpretar lo que digo y que la gente lo entienda bien. Yo no indico ni digo nada, no soy un experto. ¿Qué cito yo? La data científica. Todo el mundo sabe que las vacunas chinas no las tomemos solamente con Sinopharm, Sinovac también, y los chilenos y los uruguayos lo han enfatizado. Son vacunas que tienen menos eficacia para controlar la diseminación del virus. Por eso es que ahora sugieren acortar el tiempo entre las dos dosis. Por eso es que en muchos países que usaron Sinopharm han dado una tercera dosis de Sinopharm o una tercera con Pfizer. Eso es sabido. Tienen menos eficacia para disminuir la transmisión. Y vos sabés que mientras haya transmisión, hay pandemia. Ahora, que la gente le quede claro, esas vacunas son muy efectivas, como todas las demás,
para prevenir enfermedad grave o muerte, que es lo que realmente nos importa. Lo que pasa es que hay un objetivo de cortar pandemia también y necesitas entonces o usás las mejores vacunas, Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca incluso, que no son las que más han encontrado, y o vacunás muy rápido. Tenés que llegar al 40, 50 o 60% de la población vacunada. Si vos usás vacunas con menos eficacia y vacunás lentamente, el resultado de la fórmula es obvio. Hablemosle, Conrado, con esta capacidad que vos tenés pedagógica de explicar a quien se aplicó en la Argentina Sinopharm. ¿En qué estado de protección está? Y con esto de que hay que acortar de 12 a 8 semanas, ¿qué debe hacer? Hablemosle a estas personas. Aún los que se la dieron cada 3, que tardaron 3 meses quizás en dar la segunda dosis, si hay alguno o más de la semana que se indica ahora, tienen que estar todos tranquilos, como yo estaba con mis 2 dosis de Sputnik, aunque Sputnik tampoco tuvo grandes publicaciones y información transparente. AstraZeneca, vuelvo a repetir, una vacuna fuerte, ya probada en el Reino Unido, incluso siguen sacando datos de mayor eficacia aún. Pero tienen que estar tranquilos los que han sido vacunados, totalmente. El punto del que yo hablo es lo práctico para el futuro. Estamos poniendo la misma energía en comprar a Pfizer, definir ese tema tan largo, en comprar Moderna, en comprar Johnson & Johnson y ahora Novavax, que se agrega a las listas de grande eficacia recién publicada. Estamos poniendo la misma energía en eso. Eso es todo. Compremos Sinopharm si hace falta, porque la mejor vacuna es la que te van a aplicar. Esa es la mejor, porque previenen enfermedad grave y muerte. Pero hagamos un esfuerzo por conseguir las que se ha probado tienen la mayor eficacia, de las cuales casi no tenemos. Bueno, digamos de paso que hoy hubo un intento en la Cámara de Diputados de destrabar el tema de la ley que impidió que Pfizer llegara, supuestamente, porque nunca terminó quedando claro que era la palabra negligencia, a pedido de Polledo, de Carmen Polledo, la diputada del PRO. Esto no funcionó, o sea que todavía seguimos estancados con esto. Corregime, vos tenías las 2 dosis de Sputnik y te pusiste una de Pfizer, ¿es así? Sí, te diría que no sé si 2 dosis de Sputnik, pues ya sabemos que la segunda fue difícil de conseguir. Pero yo como médico tenía las 2 dosis dadas en tiempo y forma perfectamente en la ciudad y sí, decidí darme una vacuna de Pfizer. Definitivamente, el tema candente en todas las publicaciones hoy es lo que se llama en inglés booster, que es una estimulación. Es preocupante lo de Delta. Por un lado, a ver, la noticia buena, siguen aumentando los contagios en el Reino Unido, dejaron de disminuir en Estados Unidos, pero no... Se nos congeló. A ver si lo podemos recuperar. Porque digo, me parece importante esto, ¿no? Llevar una cierta tranquilidad, porque si te aplicaste Sinopharm, Luis decía, ahora tengo que es más corto, menos corto. Totalmente. Bueno, es que, viste, la información es encontrada. Ahora lo que apareció hoy, que el decreto del presidente que por ahí destraba la compra de Pfizer. Ahora, si era un decreto, no, el decreto ya se la firma. Las posiciones del Congreso lo sacamos, borramos esto. Entonces está todo inundado de la política electoralista, digamos, todo inundado. Y en un momento en donde las cosas van y vienen, ¿viste? La vacuna. La gente se había ilusionado, ¿viste? Como en un merengue de tránsito, que ves que la cola de al lado empieza a moverse. Claro. Bueno, me toca a mí. Ahora voy yo. Ahora te quedaste parado ahí. Claro. Entonces es el peor de los mundos. Quiero decirte que hay una fuerte versión que el gobierno prepara un decreto de necesidad de urgencia, Nacho, para contratar directamente las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Claro. ¿Cómo lo van a presentar? No, es que aflojaron y no se llevan ni los glaciares, ni la catarata, ni la pampa húmeda, ni la pampa de Chala, ¿no? Claro. Aflojaron los yanquis. Claro. Nacho, ¿tenemos algo? Estamos chequeándolo, Luis. Pero sería, a ver, porque hasta ahora, ¿cómo se contrataron las vacunas? Primero, obviamente, Sputnik se contrató por un acuerdo directo del presidente. Después vino la ley, aquella bendita ley con la modificación Cecilia Moró, que introducía la negligencia, que aparentemente fue la piedra del escándalo con Pfizer. Ahora la versión es que se emitiría un decreto de necesidad de urgencia para modificar esto y por ser necesidad de urgencia, luego se sometería al Congreso para comprar las tres vacunas que no están esenciales. Bueno, falta ahí Novavax, Novavax, bien digo, pero serían Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, que es de una dosis. Y yo también tengo la versión de que podría modificarse el tema de los 600 ingresantes. ¿Lo recuperamos, Stoll? No pudimos todavía, ¿verdad? No, todavía no está. Bueno, hay una lógica electoralista, Luis, en la cuestión también de los viajeros, ¿no? Que es la estigmatización de la gente
que está del otro lado. ¿Y qué se supone? Bueno, tiene plata, ¿no? Entonces, Sí, claro. así como digamos, pasamos de los runners, que bueno, los runners corren por los bosques de Palermo, ¿no? Después era la gente que comía en los countries, ¿cierto? En abundancia. Después fue la ciudad opulenta. Y ahora son los viajeros, que se van afuera a vacunarse, no vacunarse, ¿no? Muy interesante. Es la estigmatización electoral, ¿no? Porque así marca la grieta. Y cuando más grieta hay, menos se puede pasar los votantes de un lado para el otro. Claro. Pues es enorme la grieta. Sí, sí, Martín. Cosa que también hace la oposición, ¿no? Claro, Nacionalmente. obvio. Y después le pide a los peronistas que te voten y los peronistas son los culpables de todos los males del mundo. Entonces, realmente, viste, es desopilante. Sí, sí, Martín. No, eso se entremezcla con también la discusión si la medida sanitaria es correcta de permitir una determinada cantidad de ingresos o cómo lo permitís y el número, ¿no? Si son 600, si son 1000. Si lo vas si a son meter en un 2000. hotel, entonces déjalos entrar. Pero es que acá parece? el problema es... sentido común. Yo que determinar cuál es el problema para abordarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Que entren argentinos o que entren y no se los controle por la variante Delta? Si es esto segundo, lo metes adentro de un hotel, como pasó en cualquier lugar del mundo. ¿Está confirmado, Nacho? Sí, el gobierno va a sacar un decreto para permitir que lleguen las vacunas de Pfizer, de Moderna y de Janssen. O sea, pero sería un decreto para permitir... Para hacer ajustes a la ley o que ya es sancionó. contratado. No, lo que se hace es un decreto para permitir y para adecuar a la normativa a las exigencias de cada laboratorio. Obviamente eso va a destrabar la compra, es lo que le falta, lo que le faltaba al gobierno para acordar con los laboratorios. Lo está preparando, no sale en el boletín de mañana, pero sí va a haber un ajuste en lo que es la normativa, lo que estaban pidiendo los laboratorios para cerrar un acuerdo. Recordemos que Moderna y sobre todo Janssen son dos laboratorios que, de los cuales iban a enviar vacunas a los Estados Unidos para justamente como donación, pero que estaba trabado porque justamente la normativa lo impedía, independientemente de lo que ocurra en las negociaciones con Pfizer. Lógicamente, si el gobierno saca este decreto es porque tiene un preacuerdo con Pfizer para la llegada de vacunas. Ahora, ¿me explicás si van a sacar un decreto de necesidad de urgencia? ¿Por qué hoy se opusieron al Congreso los mismos representantes del gobierno? Bueno, en términos políticos tiene, digamos, una lógica que es, en este caso es el gobierno el que toma la iniciativa. O sea, Alberto consigue decreto, Pfizer, Moderna y toma la iniciativa y saca un decreto. En el Congreso hubiera sido exactamente corrido por la oposición. Claro, totalmente. A ver, bienvenida a las vacunas, ¿no? Sí, que lleguen de cualquier manera. Pero esto habilita el contrafacto. Si esto se hubiese hecho en tiempo y forma, ¿cuánta gente se hubiera sacado? Un contrafacto, no sabemos, porque por ahí no estaban las vacunas, ¿no? La única forma era tenerlas habilitadas, no la tuvimos. Entonces siempre esta duda. Claro. ¿No? Creo que lo recuperamos a Conrado Stoll en Nueva York. Conrado, ¿estás allí? Sí, Luis, no sé qué pasó, pero te decía lo de la dosis de estímulo, que tiene que ver con lo que ustedes están diciendo ahora. Porque fantástico, si vienen esas vacunas, es lo que estábamos diciendo nosotros recién. Pfizer, Moderna y Janssen, excelente eficacia. Acelerar la vacunación. Mirá Uruguay, están llegando a 50% de vacunados completos, ya vacunan chicos de más de 12 años, y esa enorme ola que les ha causado 5.000 muertes en este año, versus 100 y pico el año pasado, esa enorme ola ha sido frenada, está disminuyendo claramente en este momento. ¿Por qué? Por la alta proporción de vacunados, y acordate que ellos tienen Pfizer. Tienen una vacuna china, Sinovac, pero tienen Pfizer. Así que si se agregan estas nuevas, se acelera la vacunación, aumentando la proporción de vacunados, entonces la diseminación claramente va a disminuir. Y la Delta, ya vimos que todas las vacunas son eficaces contra la Delta. Yo te estaba diciendo justo que en Inglaterra, en el Reino Unido, aumentan los contagios, pero no las hospitalizaciones. Y por último, se verá más adelante si quienes recibieron Sinopharm o la que sea necesitan un refuerzo. Si llegan estas nuevas vacunas, se podrá dar el refuerzo. Y ahí te confirmo lo que me preguntaste. Sí, yo tenía las 12 Sputnik y me agregué Pfizer en Estados Unidos. Conrado, porque ya ahora la verdad que este virus es siniestro. Mirá qué novedad estoy dando, ¿no? O sea, cuando vos crees que más o menos arrancás y tengo la vacuna, tengo las 2 dosis, ahora viene el refuerzo. Entonces empezás a angustiarte por cuándo. ¿Hay algún estudio que sea más o menos homogéneo para todas las vacunas que diga cuándo uno debería darse el refuerzo? No, la verdad que no. Y fíjate vos cómo cambia todo. Ahí tenés con la variante. Que Delta tiene una mutación que hace que entre más fácil a las células. Por eso aumenta el contagio, por eso es más peligrosa. Pero esos cambios son los que hacen que Moderna y Pfizer te dicen, nuestra inmunidad dura 9 a 12 meses. AstraZeneca acaba de publicar su vacuna, Vaxzevria, que tiene una inmunidad que después de la primera dosis llega a 45 semanas,
con muy buen nivel de anticuerpos, pero te aparece esa variante. Ya apareció una en Nigeria, 525, pero no sabemos, por ahora es una variante de interés, no se sabe si es una variante de preocupación. Y hay una P3, era la P1 de Manaos, hay una P3 de la Filipina, entonces es una interacción constante en cuanto a cuánto van a durar. Pero al mismo tiempo, Luis, cuando se llegue a una proporción alta de personas vacunadas en todo el planeta, acordate que el polvorín ahora es América Latina y África, sí, una buena proporción, la diseminación va a bajar mucho y creo que el control va a ser más fácil, además de que van a haber vacunas, están diseñando ya vacunas de pan-coronavirus y estas dosis de refuerzo, las mismas compañías, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, que están haciendo estos refuerzos, nuevas vacunas. Conrado, es casi una falta de respeto esto que te voy a decir, porque me parece una agresión innecesaria, pero sabrás que funcionó. A partir de lo que dijiste, dijeron, está laburando para Pfizer el doctor Stoll. ¿Querés decir algo de esto? Bueno, también soy empleado de Abbott, por ejemplo, que hace los test rápidos de antígeno, que con vos hace 2 o 3 meses dijimos, por suerte, si la PCR no la podemos hacer en cantidad suficiente, ayer, por ejemplo, se hicieron 100.000 solamente, vamos a tener los test de antígeno rápidos, pero hubo un incentivo, o sea, hubo una reacción muy fuerte y no se permitió la venta libre de estos test de antígeno que podrían ayudar muchísimo a identificar contagiados. Bueno, ahí me acusan. Pero es lógico, Luis, yo creo que la mayor parte de la gente que escucha sabe que no tengo una agenda. Y si no lo sabe, que el presidente Fernández sepa que lo que trato es ayudar. Yo entiendo que en nuestro país la carga de ideología que tiene toda la gente es tan fuerte que nadie puede pensar que alguien esté hablando sin una agenda y sin un interés particular. Yo no trabajo para Pfizer, ni para Abbott, ni para nadie. En este momento trabajo para la Argentina. Soy neurólogo, pero ahora un poquito de contribución para la Argentina en general. No, y aparte pienso en algo que dijiste, que nosotros nos narcotizamos con toda la información y olvidamos. Aprendimos algunas cosas con este virus que hay que hacer. Aparte del distanciamiento social, la higiene, testeo, detección, aislamiento y trazabilidad del virus y vacuna. Respecto a la vacuna sabemos. Ahora, el testeo, te acabo de escuchar, menos de 100.000 que se hicieron. Seguimos sin recurrir a esta herramienta que ayuda a combatir la transmisión. Obvio, hay países que solamente testeando han controlado la pandemia, hay países que solamente con un aislamiento inteligente controlaron la pandemia, hay algunos que con la vacunación como Israel, blindados contra el virus. Ayer en Nueva York, 0 muertes, 20 millones de habitantes en el estado de Nueva York, 0 muertes, el lunes pasado 3 muertes, o sea, hay un efecto dramático de la vacuna. Pero de nuevo, la mayor lección, Luis, por supuesto que es de testeo, de máscara, de vacunación, pero la mayor lección es unidad. No podés pelearte y discutir. En el café, en otros temas podrá ser. En esto, en un problema de salud pública como este, todos juntos. Bien. Abro la mesa y también abro nuestro Instagram para que nos dejes un mensaje directo. Somos @dichoesto en A24, @dichoesto en A24. Sí, Martín. Doctor, planteó que hay muchos laboratorios que ya están trabajando en una pan-vacuna, creo que lo llamó así, para todas las variantes del coronavirus. Hoy la que preocupa es la variante Delta. De las vacunas que hay en el mundo, ¿se ha demostrado que alguna sea eficaz contra esta variante? Sí, ya hay curvas clarísimas y la curva lo que te muestra es lo mismo que pasaba antes. Las de ARN, ahora ya me da miedo nombrarlas por la marca para que no me digan nada, pero las de ARN la voy a nombrar. Pfizer y Moderna son las más efectivas en disminuir transmisión. Se acaba de publicar un trabajo del CDC de Estados Unidos en 4.000 personal de salud, 4.000 personas del personal de salud que mostraron que estar vacunado disminuye lo del contagio. ¿Se acuerdan que antes se decía que vacunarse prevenía la enfermedad, pero no se sabía si se prevenía que la persona pudiera transmitirla? Bueno, este estudio mostró que disminuye la transmisión. Entonces, para la Delta, Moderna y Pfizer claramente arriba de todo. Después vienen Johnson & Johnson, AstraZeneca, cerca de Sputnik y finalmente las vacunas chinas. Sí hay un ranking, pero de vuelta que quede claro, estamos hablando de un ranking de transmisión del virus. Delta es difícil porque se transmite mucho, pero enfermedad grave y muerte, todas son efectivas. Sí, ¿querías agregar más? Sí, Nacho. Sí. Doctor, ahora que se aprueban estas vacunas, que se aprueba, en realidad se saca un decreto para adaptar la normativa para que se puedan comprar, eventualmente van a tener que autorizar la de Moderna y la de Janssen, la de Pfizer fue la primera habilitada en el país en diciembre. Va a haber un menú de vacunas más generoso
pero tal vez en el que va a haber que priorizar la combinación, la eventual combinación. Teniendo en cuenta la situación de Sputnik, ¿usted seguiría comprando la vacuna Sputnik o priorizaría otras que tal vez se puedan combinar de otra manera? Muy bueno tu punto. Primero que hay que realmente felicitar a quien haya logrado que se aprueben esto. La ANMAT tiene que aprobarlas, el país las tiene que comprar y después viene lo que vos decís. Hay que hacer una administración inteligente como hicieron en Chile y Uruguay. Priorizaron las personas mayores de 70 y el personal de salud para darle la Pfizer porque sabían que era más efectiva que la vacuna china. Nadie tiene que ofenderse. Esa es la realidad de la evidencia científica. Entonces priorizaron a los más vulnerables, a los que estaban en mayor riesgo para darles esa vacuna. O los chicos, que solo está aprobada Moderna y Pfizer. Y después las combinaciones, se han hecho estudios. Gamaleya está haciendo un estudio, no puedo conseguir el resultado, y mirá que he tratado de averiguar, un estudio combinando la primera de Sputnik con AstraZeneca. Sería muy importante, porque si la segunda, con el adenovirus 5, no se consigue, ¿qué le damos a las personas que recibieron la primera? Bueno, el Gamaleya estaba haciendo un estudio combinando con AstraZeneca y sé que en Argentina planeaban hacer uno, y además está la CanSino, que está hecha para una monodosis, una dosis única, con el virus 5 y podría reemplazar la segunda dosis de Sputnik. Pfizer ya se ha combinado hasta el hartazgo con muchas vacunas y yo acabo de decir, eso no quiere decir que esté indicado y que la gente lo tenga que hacer, pero yo la combiné con Sputnik. Claro. Así que van a empezar a hacerse las combinaciones o a gente que recibió Sinopharm o una vacuna de menor eficacia, se le va a poder dar un estímulo con Moderna, con Pfizer, con Johnson. Doctor, excelente la función. Eso le quería preguntar. Usted hizo esa combinación, pero usted dice no lo hagan en sus casas, digamos. Usted lo hizo por convicción propia, pero no es que lo está recomendando. Usted quiere que se espere a que haya estudios concretos. No puedo recomendar ni indicar. Esto es una situación de emergencia en que las ambulancias pasan con el semáforo en rojo y a las embarazadas las han vacunado, aunque no hubo una sola embarazada incluida en un estudio científico. Entonces se hacen cosas de este tipo. Ahora, averiguando con inmunólogos muy competentes, me dieron el argumento científico, aunque no esté con evidencia aprobado con un estudio, de que la marca, el nombre a la que quieras, es lo que transporta la información que al cuerpo le hace formar anticuerpos. Y esa información es la misma en todas. Todas llevan adentro algo que imita la famosa espiga del coronavirus. Todas tienen eso. Entonces, ¿en qué sobre, en qué paquete va envuelto la espiga? No importa tanto. Me pareció muy razonable la explicación. Yo no lo indico ni lo recomiendo a nadie, pero es razonable. Yo lo hice y infinita gente, a ver, decenas de miles de argentinos han viajado a Estados Unidos y se han dado una vacuna norteamericana teniendo ya Sputnik, AstraZeneca o Sinopharm de la Argentina. Doy fe. Yo estuve en los Estados Unidos hace unas semanas y es así. Es más, la gente te dice en qué lugar hacerlo. A mí me impactó. Algunas preguntas que te hago, es impactante la cantidad de mensajes que hay hacia preguntas para vos, Conrado. Ahora me quedé muy preocupada. Tengo 71 años y tengo las 2 dosis de Sinopharm, pregunta Clelia. ¿Le podés hablar a Clelia para llevarle, si es que corresponde, tranquilidad? Sí, pues lo dijimos hace un rato. Clelia, lo que la gente no tiene que tener es una enfermedad grave en terapia intensiva. Eso es lo que hay que evitar. Y todas las vacunas evitan enfermedad grave y terapia intensiva y muerte. Son muy efectivas todas para eso. Lo que pasa es que cuando uno empieza a hilar fino, uno quiere que las vacunas también disminuyan la transmisión de la enfermedad. Y no hay duda que Pfizer y Moderna son las que más, y es el estudio que cité hace un rato, disminuyen la transmisión. Aunque sea una forma de gripe, si demasiada gente lo transmite, la pandemia no se corta más. Y además algún mínimo porcentaje puede tener una forma seria. Por eso también es importante cortar la transmisión. Te va a parecer reiterativo, Conrado, pero me parece que hay que insistirlo para que llevar esta tranquilidad que vos das. Soy Osvaldo, me puse Sinopharm. ¿Qué hago si ahora no me sirve? ¿Para qué me voy a poner la segunda dosis? Fíjate la reacción de la gente. Hay que darse las 2 dosis de la vacuna. A ver, la frase ya la hemos dicho también muchas veces. La mejor vacuna es la vacuna aplicada, cualquiera. ¿Por qué? Porque todas tienen efectividad en prevenir lo realmente grave. Entonces hay que completar el esquema con la misma vacuna que uno recibió. Lo mismo pasó en Chile, lo mismo pasó en Uruguay. Y usemos ese ejemplo. Uruguay ha tenido un brote muy importante que ahora están controlando. Con la vacuna china, es una prima hermana de Sinopharm. Ahora, ¿por qué lo lograron controlar? Y porque tienen casi 50% de la población vacunada. Eso es importante. Con la vacuna que sea, uno llega al 50% o más de la población vacunada
Ahí está Israel con 60, 70 o el 80 y pico % de los adultos vacunados. En Estados Unidos, 57% de la población vacunada. Entonces, cuando uno llega a una proporción alta, con la vacuna que sea, va a cortar la diseminación del virus. La gente en la Argentina, con Sputnik, la vacuna rusa, AstraZeneca de Oxford o Sinopharm, el que se ha dado las 2 dosis en tiempo y forma tiene que estar tranquilo, que sería improbable que tenga una enfermedad grave. Bien. Pero si podemos mejorar las combinaciones, mejor aún. Conrado, acá también preguntan varias personas que han padecido el coronavirus si está probado científicamente que el coronavirus más una dosis de alguna de las vacunas genera los mismos anticuerpos que las 2 dosis. No, lo que se probó es que generan más anticuerpos, pero el estudio se hizo con Moderna y Pfizer, o sea, con las de ARN. Las personas que tuvieron la infección con una sola dosis de Pfizer, por ejemplo, hacen el máximo de inmunidad que pueden hacer. Una segunda dosis de Pfizer no les va a conseguir o a lograr más inmunidad. Tienen vacunación completa con una dosis. Esto yo creo que es extrapolable a otras vacunas. ¿Por qué no otras vacunas también van a hacer algo similar? No fue estudiado quizás, pero ¿por qué no van a hacer algo similar? Probablemente la gente que ya estuvo infectada, cuando recibe tienen que hacer la vacunación completa, pero cuando ya reciben una dosis, tienen que saber que tienen más inmunidad que el que no estuvo infectado y es vacunado. Bueno, pero es algo que decías vos, Luis. Es traer un problema que parecía abordado, no digo solucionado, ¿no? Sí, lo que pasa es que se aglomeran entonces todos, ¿no? Porque se estaba pasando la vacuna, ahora empezaba el problema económico, ¿no? Fundamentalmente, porque obviamente que te contagies es una posibilidad, ¿no? La economía la sufrís directamente, lo que pasa. Claro. Entonces vos veías las encuestas, ya se daba por vacunada la gente, ¿no? Adelantaba el reloj y ya, como me vacuna ya hago backward induction y digo, ya estoy vacunado. No, hasta salía. Sí, claro. ¿No? Digo, ahora volvió el tema de vuelta, de regurgitar los temas, continuamente, rumiar, ¿viste? Es el estómago del caballo esto. Bueno, pero es una gran noticia, ¿no? No, Perdón, lo dijimos. digo, Esta noticia de que por decreto... más vale tarde que nunca, menos mal que el gobierno se dio cuenta de un error. Ahora, era un error gravísimo. Está sentado ya José Luis Esper acá. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir. Después me siento a charlar con vos como corresponde. El gobierno saca un DNU para conseguir legalmente que los laboratorios accedan a Pfizer, Moderna y Janssen. La pregunta es que, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, volvemos... Se sabía que había que vacunar de manera masiva Para que tu micrófono se mancó. Ahora vamos a cambiar. Conrado, tenemos claro que esto en principio... ¿Qué cantidad de vacunas van a llegar? No, esto en principio va a habilitar para que la donación de Estados Unidos llegue. Claro, no iba a llegar porque no estaba todavía cerrado la normativa para que no hubiera problemas o los laboratorios no tuvieran objeciones a que esas vacunas lleguen a la Argentina. Pero en principio la donación de Estados Unidos ahora sí va a poder canalizarse. Después obviamente está... que pueda negociar no solamente el gobierno nacional, sino los distintos estados, los estados provinciales, Luis. Bien, bueno, te despedimos agradeciéndote mucho. Ahora, si sigue el Wi-Fi, Martín va a explicar qué puede llegar a pasar judicialmente con el tema de tu regreso, entre tantos otros miles de argentinos que están varados por allí. Casi como cerrando una clase, Conrado, resumime lo que es el día de hoy con este DNU que decimos, con el acortamiento de primera y segunda dosis de las vacunas en el caso de la China. ¿Qué debemos saber en esta jornada, Conrado? Con más vacunas y acelerando la vacunación, llegando a 400.000, 500.000 personas por día que se puede hacer, tendríamos que alcanzar esa proporción de la que yo hablaba, que es el número crítico para que el virus no encuentre huéspedes susceptibles fácilmente. Y ahí vamos a ver que cae la curva de contagios. Aunque la variante Delta se disemine, es controlable, como hemos visto claramente, obviamente, en Israel, Reino Unido y Estados Unidos. Hay una luz más fuerte al fondo del túnel si se llegan más vacunas y se acelera la vacunación, definitivamente. Gracias, como siempre, Conrado. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. ¿Va a poder, ahora que ya se fue, va a poder volver Stoll? ¿Vos decís que volverá? Bueno, en algún momento va a volver. Lo que está pasando ahora en la... Hay que conseguir laburo allá, ¿eh? Claro. También la otra opción es quedarse y conseguir trabajo allá. Lo que pasó, Luis, en la justicia es que se presentó la primera causa judicial para que la resolución de la jefatura de gabinete que limitó el ingreso de 600 personas que están en el exterior al país sea declarada inconstitucional. El primer expediente lo inició un abogado que se llama José Luis España
porque tiene a su hija y a su esposa en los Estados Unidos, puntualmente en Miami, donde fueron el 8 de junio y tenían previsto regresar el 2 de julio, es decir, mañana, pero le cancelaron el vuelo. Lo que planteó es un habeas corpus. En ese habeas corpus no solo lo hizo por su esposa y su hija, sino por todos los argentinos que están varados en el exterior y pidió la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque dice que vulnera la Constitución Nacional, el derecho de volver a ingresar al país, porque es una normativa a criterio del abogado que no explica por qué el número de 600 y no Claro. 700, 800, con Luis. 1500, y porque además también dice que es una aplicación retroactiva para los que ya estaban afuera del país, que eventualmente se podría pensar de una fecha de acá para adelante, para el que se va sabe que tiene esta restricción. Como hizo la provincia que dijo que es desde hoy, o sea que el que viaje hoy. Exactamente eso, para estar alojados en hoteles. Es una temeridad la que voy a hacer, que es opinar sobre este tema. Yo no soy constitucionalista, mucho menos. Me parece raro que sea un habeas corpus. Hay que contar que hay dos recursos extraordinarios en la República Argentina. El habeas corpus, que solo protege la libertad de locomoción, que vos te puedas desplazar, o sea, que estés detenido. Sí. Decir que estás detenido afuera es raro. Y el otro es el amparo, que sí, es la protección de todo el resto, menos la libertad de locomoción. ¿Qué tiene el habeas corpus? Y a esto iba. La ley dice que en 24 horas lo tenés que resolver. Muchos jueces, en otros casos, que te dicen, mirá, la vía no es el habeas corpus. Claro. Para mí no es... Bueno, ahí va a haber una discusión. Pero esto debería ser resuelto rápidamente, y ahí inclusive hasta, si querés, hoy muchos decían, esto más allá de lo jurídico tiene una mirada política. Un juez va a salir a ponerse en contra o a favor de una decisión del gobierno. La disposición del Poder Ejecutivo Nacional están. Sobre todo porque hay un cupo. Entonces el gobierno, la respuesta, yo hoy lo planteaba de temprano, me decían, si tuviéramos las fronteras cerradas, tal vez puede prosperar. Como tenemos un cupo y el cupo genera la cantidad de vuelos, en todo caso, el juez, ¿qué nos va a decir? Aumente la cantidad de vuelos. No lo hicieron cuando había cupo de 2.000, ¿por qué ahora sí? Bueno, entienden que no va a prosperar. Y judicialmente, hasta el momento, todas las decisiones del gobierno de restricciones fueron avaladas por la justicia. Y cuando las fronteras terrestres estuvieron cerradas, hubo también presentaciones de personas que querían entrar por esas fronteras y la justicia le dijo que no. En algunos casos, excepcionalmente los dejó entrar, pero la normativa fue declarada constitucional porque lo que los jueces vienen señalando es que en este estado de excepción, que es la pandemia, también se deben aceptar medidas excepcionales. Y además de esta presentación del abogado, también hoy se conoció que diputados de Juntos por el Cambio hicieron otra presentación. Esta quedó radicada en la Justicia Penal de la Ciudad de Buenos Aires, la del abogado en la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Yo me arriesgaría a decir que entre mañana y el sábado alguna decisión debería haber. Me voy a presentar un habeas corpus por mí. Dale. Porque no me dejan caminar en el estudio. Yo quiero ver caminar. Yo quiero ver que... Sos modelo ahora. Pero no quiero que la gente vea que yo tengo piernas. O sea, porque este es un homenaje... ¿Qué pasó, Chino? Que lo arregla al aire. No, chicos, este es un homenaje a Mauro Viale, que le encantaba hacer estas cosas y complicarle la vida a todo el mundo. El desfile de Luis Novarecio. Pero para que la gente vea que tengo piernas, que puedo caminar cada tanto. Si no me divierto con esto, no me divierto con nada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Cierro el anillito, te clavaste, loco, ¿eh? Oh. Hoy viene así el tema. Este es mi anillo de compromiso y este anillo, los dos. De paso pasó el chivo de Plata Madre, que es un artista fuera de serie. Plata Madre, che. Plata Madre es Fabián Ortega, un artista que exporta, que hace para la gente del planeta y que es un artista en plata increíble realmente. Bueno, un placer, Luis. Gracias por invitarme. No, un placer verte. El gobierno cierra las exportaciones, falta carne y aumenta la carne. Sí. Y nos enojamos con todos los que te dijeron, che, me ibas a mandar. Es medio obvio, ¿no? El gobierno cierra 600 y es ridículo, porque lo que vos tenés que hacer es controlar que la gente no propague bolón. Digamos, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Torpeza? ¿Qué es? Yo creo que en el tema salud, me parece que hay mucha perversión, te diría. En el tema económico son brutos, ahí te diría, son animales, un caballo. ¿Fui claro? La metáfora final no me quedó clara. En el tema de la salud son perversos, yo creo que le importa muy poco la salud de la gente. Pero sí que son perversos, ¿por qué? Porque no les importa la salud, porque Tonelli planteaba algo interesante, que hay hasta una cierta... son los ricos que se van de viaje, mirá lo que hago.
No, yo te digo que son perversos porque creo que la salud les importa poco. Les importa poco porque si les importara, el año pasado hubieran testeado de manera masiva y este año hubieran testeado de manera más masiva todavía y hubieran vacunado de manera más masiva. Y, por ejemplo, no hubieran gastado miles de millones de pesos en un montón de tonterías en lugar de importar y comprar más vacunas. Por ejemplo, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires gastando miles de millones de pesos en construir mini gobernaciones en las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires. La construcción del estadio de fútbol de Santiago del Estero, miles de millones de pesos. Digo porque estamos en medio de una pandemia, sí, no claro. Es porque esté en contra de un estadio de fútbol, no, digo, urgencias. Tercero, se salvó a uno de los empresarios prebendarios más grandes de la Argentina, Enrique Esperjarmona, por el valor de 20 millones de dólares. 6 millones de vacunas nos gastamos. Entonces, ahí digo que hay perversión. En lo económico son brutos, no hay con qué darle acá, porque este mismo gobierno hace 10 años prohibió exportaciones de carne. ¿Y con qué terminamos? Con una explosión en el precio de la carne, empobreciendo mucho más a la gente pobre. No, y aparte que vos aprendés que hacer una vaca no es un trámite de un día para el otro, que vos No. desalentás, perdés 5 años y un montón de cosas. No. Ahora digo, hay un modelo, o sea, entre lo perverso y lo caballo. Pero eso es la salud, brutos en lo económico. Pero hay un modelo, esto se Sí, inscribe no en un tengo modelo duda. general. No tengo duda que hay ¿Y un cuál modelo. es ese En modelo? materia económica, el modelo es el modelo que ha empobrecido a la Argentina a estos niveles. Es el mismo modelo de siempre. No difería mucho el modelo del gobierno anterior, el de Macri, tampoco difería el gobierno anterior, el de Cristina, tampoco el anterior, el de Néstor, tampoco el anterior, el de Duhalde. Yo te diría, el modelo argentino, que Argentina lo abraza tímidamente a finales de la Primera Guerra Mundial, hace más de un siglo, lo transforma en sistémico a partir de mediados del siglo pasado y en los últimos 50 años ese modelo ya entró en una etapa degenerativa, porque vos sabés que todos los planes económicos que Argentina tuvo del 70 para acá, que fueron 6, todos terminaron en megacrisis, todos. Es un modelo basado, que tiene una maldita trinidad, diría yo. A ver. La de la sustitución de importaciones, acá no se comercia con el mundo, se lo usa al mundo como prestamista, pero nunca como un mercado más para comprarle y venderle, No, eso está prohibido acá. No importás nada y yo te lo voy a hacer acá mal, No y, exportás nada. mal y más caro. Sí, no, además no exportás nada tampoco. Si vos no comprás, no te van a comprar. Obvio, es obvio. Segundo, tenemos un tamaño del Estado que ha transformado a la gente que trabaja en blanco, vos, los chicos que están detrás de cámara, en esclavos impositivos directamente. Sí, claro. Con este tamaño del Estado, olvídese, señora, señor que está del otro lado de la cámara, a que le van a bajar los impuestos permanentemente. Se lo van a bajar un tiempo, pero si no checamos el Estado, es imposible que los impuestos bajen. El Estado son impuestos, grábenselo. La tercera cosa de esta maldita Trinidad, que yo tengo el reemplazo de la Santísima Trinidad, si vos querés, son leyes laborales que han provocado que 6 millones de trabajadores trabajen en negro, totalmente precarizados, sin jubilación, sin medicina, sin obra social, sin vacaciones, sin aguinaldo. Ahora, hay una Santísima Trinidad. ¿Qué sería? Que los países, te cuento acá, esta es la maldita Trinidad. Ahora, lo que le digo a la gente, que la buena noticia es que hay una Santísima Trinidad que la aplican todos los países a los cuales la gente le va bien. Donde la gente vive bien, el grueso del mundo, yo te diría, las empresas comercian con el mundo y nadie te dice que sos partidario de un industricidio. No, las empresas tuyas compiten con el mundo. Ahora, para que no se fundan, ¿qué tenés que tener? La segunda parte de la Santísima Trinidad, impuestos razonables, para lo cual se requiere un Estado de tamaño razonable. Cuidado, que yo no estoy pensando que acá el empleado público es malo per se de ninguna manera. Yo creo que se necesitan muchos empleados públicos. Se necesitan millones de empleados públicos, porque se necesitan muchas personas prestando el servicio público, se necesitan policías, se necesitan diplomáticos, se necesitan jueces, médicos, enfermeros. Se necesita un sector público, pero un sector público que le sirva a la gente que paga los impuestos. No, aparte el tema de los impuestos... Y sobre las leyes laborales, perdón, Así que sería la última parte. Termino con la, claro, la Santísima Trinidad. Leyes laborales que protejan al trabajador y que le den gana al empresario de tomar gente. No, y aparte digo, vos hablás del tema de los impuestos, ¿no? Porque siempre hay una clase que es la olvidada, monotributistas y autónomos. Viste que los autónomos somos considerados como si No fuéramos... existimos.
No hay ninguna medida de baja de impuestos que nos incluya. No, y aparte llega ahora el anticipo de ganancia de bienes personales y te liquida la vida. O sea, estás pagando a cuenta algo que no sabes si vas a poder. Exacto. Claro, digo, vos decís, es un modelo que repitió Macri, que repite Alberto. Todo el mundo, todo el ¿Cómo te vas a competir adentro de Juntos por el Cambio, eventualmente? Nunca pensé en competir adentro de Juntos por el Cambio. Lo que yo planteé, y ya es pasado, porque no hubo consenso para que nosotros compitiéramos, era un mega frente opositor a Kicillof, que creo que es el centro de la crisis epidemiológica y económica que vive Argentina por su alta influencia en Cristina, la vicepresidenta, que tiene un enorme poder, creo yo, dentro del gobierno. Era un mega frente opositor que fuera una mega paso, pero a todos los opositores. Avanza Libertad, a quien yo represento, a Juntos por el Cambio, a Randazzo, al resto del peronismo NOCA, a Margarita Stolbizer, al labañismo, pero a todo el frente opositor, porque yo creo que ese frente opositor que ya gobernó Argentina y que fracasó, con nosotros y las ideas económicas de sentido común que te acabo de dar, me parece que era una muy buena oposición a Kicillof, pero terminaron siendo más Juntos por el Cargo que Juntos por el Cambio. Juntos por el Cargo. Sí. Juntos por el Cargo. Digamos, se repite, porque la impresión que hay es que se quiere llevar a la polarización como si hubiera diferencia, lo pienso con tu cristal. Sí, claro. El Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Económicamente hablando, los dos han fracasado. Lo que yo decía es, nosotros le agregamos a ustedes el sentido común que ustedes no han sabido aplicar en materia económica, por lo menos. Nosotros creemos que como diputados somos tan defensores de la República como cualquiera de Juntos por el Cambio, pero económicamente tenemos las ideas muy claras para evitar ser Venezuela. La última vez que te vi habías tenido el Zoom con Macri. Sí. Después no, Sí. ¿ya no más? No más. Pero muy bien con Macri, muy bien con Larreta, muy bien con Bullrich. Ahora la coalición cívica y los radicales nos llevaron Flea. Los radicales te corren y dicen no hay que ampliar por derecha. Viste que ellos dicen hay que ir más al La centro. verdad, los radicales que dicen eso deberían tener un poquito de vergüenza porque el gobierno de Alfonsín terminó en la hiperinflación, la peor crisis de toda la historia hasta ese momento, y no pudieron terminar su mandato. Lo mismo le pasó de la Rúa. Yo diría, deberían tener un poquito más de cuidado al momento de hablar. Y cuando hablan de que nosotros somos la derecha, yo diría, díganme de lo que yo digo, no de los estigmas que te ponen, de lo que yo digo, qué es lo que no hace sentido. ¿Dónde está lo malo para la gente que nos está viendo de lo que yo digo? Es que es muy ¿Dónde difícil. está lo malo de decir, los chicos tienen que poder salir de farra, tienen que poder ir al colegio, tienen que poder estudiar, el laburante tiene que poder saber que cobra su salario y no lo demuelen impuestos, el industrial tiene que saber que tiene que tener energía, el comerciante que el sindicato no lo va a demoler, el jubilado que pasa cobra una que, jubilación digna? ¿Dónde está lo José malo de lo Luis, que es yo muy digo? difícil discutir ideas. Viste que acá no se discuten ideas, No. se discuten adjetivos. Sí, porque hacen Gorila. operaciones de prensa. Claro, bueno. Gorila, derecha, facho, que yo te digo. Discútanme una idea con Te digo, argumentos. ¿hay alguien que puede no discutir que hay que reformar el sistema de convenios colectivos y de la ley de contrato de trabajo? Cualquiera que Yo mira... no puedo creer que haya sindicalistas, que se dicen sindicalistas, que defiendan de leyes laborales que ponen a 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Sí, claro. Y te dicen que cuando vos querés cambiarla, vos sos el que querés precarizar. Cuando ya está precarizado el trabajo. Es más, te pongo otra, que no sé si nos hemos detenido un poco a pensar en esta locura. Ya hay una suerte de sindicalismo de la gente que quedó afuera del sistema, que son los beneficiarios de planes. O sea, los beneficiarios de planes ya tienen su sindicalismo, que son los piqueteros. O los Sí, las dirigentes. organizaciones sociales. Sí, ¿me entendés? Cuando la obsesión debería ser que la gente que quedó fuera del sistema Se meta dentro. entre en el sistema teniendo un trabajo digno. Nosotros queremos liberar a la gente de todas las esposas que tienen. El laburante lo revientan impuestos, al industrial lo revientan a tarifazos y impuestazos. Al beneficiario, al que paga impuestos también lo revientan. Y el beneficiario de planes, yo le quiero dar la libertad que se gane la plata con un trabajo genuino y digno. Es una suerte, si vos crees, de liberalismo popular, no el de los garca, conservador, elitista, de canapé. No, la gente en Argentina está perdiendo la libertad a mano del populismo. La libertad de disponer de... Lamentablemente no llega a fin de mes mucha gente, pero tengo que decirlo, la libertad de disponer de lo poco que gana, pero la libertad de disponer de ello. La libertad de disponer del fruto de tu trabajo si sos un empresario y ganás algo. La libertad
del beneficiario de plano es que pueda pensar que va a tener un trabajo digno. La libertad de los chicos, insisto. Escuelas. Las escuelas, que vuelvan a clase, Pero no te parece, los chicos. pero digamos, ¿qué cosa más sociológica más que para un político, para un economista como vos? ¿Cómo se instala esto? Esta cosa de que, pongo el ejemplo de los viajes porque me parece onírico realmente, ¿no? Que este cupo que hay para que venga gente. Es onírico. Porque vos decís, yo le planteaba a Luis Tonelli, ¿cuál es el problema? ¿Que la gente entre y salga o que la gente entre y salga sin control? Si es esto último, dedícate a los controles, porque si no, lo que vos estás diciendo, vos vas a salir cuando yo quiero, en las condiciones que yo quiero, y ojo que si es por placer, no sé si está bueno que salga. Es un disparate. Es un disparate fascista, además. La gente debería poder salir cuando se le canta y por el motivo que quiera. Artículo 14 de la Constitución Nacional, por el amor de Dios. Digo, y si hay una pandemia, bueno, generemos los controles que todo el planeta hizo, razonables, y no digo... Pero vos fíjate, Luis, que todo cierra. Como dice el viejo refrán, todo tiene que ver con todo. Viste que económicamente Morgan Stanley nos ha calificado como stand alone, o sea, quedaste solo ahí en un limbo, no sos ni emergente ni fronterizo, sos algo. Eso es grave en serio, ¿no? Es muy grave. Ahora eso es consistente con otra estadística, que es la de Bloomberg, que de 53 países que estudió, con distintos indicadores dentro de la pandemia, nos coloca en el puesto número 53 de 53, último. Entonces estamos en un limbo en materia económica financiera y estamos en otro limbo de la nada misma en cuanto a control del COVID-19. Hoy la escuché a la vicepresidenta de la Nación en un acto de la provincia diciendo, llamando a todos como para parar, porque no se puede pagar esta deuda externa, diciendo que esto tenemos que resolver. ¿Qué es eso? Que Cristina es una verdadera caradura. Cristina Kirchner, la vicepresidenta, es una caradura. Porque ella es parte del problema de la deuda externa, porque hace 40 años que vive de la política. Ya no sabe lo que trabajar. Vivir de la política es vivir del gasto público, y el gasto público se paga con impuestos. O sea, ella es parte del problema de la deuda porque es parte del gasto público que excede a la montaña de impuestos que pagamos los contribuyentes que estamos en blanco, y por lo tanto se toma deuda. La deuda pública, que la gente lo tenga claro, la deuda pública es culpa de los políticos, porque son ellos los que elaboran el presupuesto que se sancionan por ley en el Congreso y son ellos los que lo sancionan por ley. Es más, hay un artículo de los presupuestos que sancionan diputados y senadores que después se ragan las vestiduras cuando hay que pagar la deuda, que fija la deuda que va a tomar el gobierno de turno. ¿Me entendés lo que digo? No, sí, es increíble. O sea, ya por ley decís... Los mismos tipos que se ragan la vestidura hablando de que es impagable la deuda... son los mismos que sancionan presupuestos donde hay un artículo que dice cuánta deuda va a tomar el Estado, ¿me entendés? Nos agarran para la joda. Vas a ser candidato a diputado. Sí, por la provincia de Buenos Aires. El frente se llama Avanza Libertad y para los que quieran participar de Avanza Libertad, un chivito. Avanzalibertad.com para todo el que quiera participar como voluntario, fiscalizar el día de la elección. En cuanto a dirigentes, para dar nombres de los que la gente conoce, ¿quién bueno, más de los que se conoce, Luis Rosales va a ser candidato a primer legislador por Cava. Javier Milei va a encabezar la lista de diputados en la ciudad de Buenos Aires. Y yo en la provincia de Buenos Aires. Está. ¿María Eugenia Vidal es lo mismo que Mauricio Macri? No, no piensan lo mismo. María Eugenia Vidal es bien socialista, bien populista, bien demagoga. Mauricio Macri, después de la crisis que tuvo en 2019, me lo reconoció... que está, yo diría, en un lugar un poco más dentro del sentido común. Yo pensé que la ibas a salvar más a María Eugenia, pero no. No. ¿Alberto es lo mismo que Cristina? Sería muy duro con Alberto, la verdad. Voy a ser muy duro. Debería ser más hombre, la verdad. ¿Más hombre? Imponerse más él. Que sea él. Cristina, el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la democracia argentina desde que volvió la democracia. Es lo peor que le pasó. Ahora, insisto en esto, dado que estamos frente a una legislativa, el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina desde que estamos en democracia. Pero, para que no vuelva nunca más, hay que plantear con claridad las reformas que tenés que hacer para que el populismo no vuelva más. Porque Cambiemos así como está, es un puente entre dos kirchnerismos. Así como está Cambiemos, es un puente entre dos kirchnerismos. Ahora, si
hay una oposición algún día que plantee claramente a la sociedad las reformas que hay que hacer, de abrirnos al mundo, de tener un Estado más razonable para pagar impuestos más razonables, y un sindicalismo que realmente defiende al trabajador, hasta que no tengamos esas tres cosas planteadas sobre la mesa con toda claridad, con todos los costos que implica hacer eso, cualquier oposición al kirchnerismo va a ser un puente entre dos kirchnerismos. Yo sé lo que vos pensás del kirchnerismo y por lo tanto el gabinete y demás. ¿A Martín Guzmán le rescatás algo? Me parece de lo más razonable que hay en el gabinete económico, sin duda. Cualquier otro es 10 veces peor. Gracias, José Luis. Por nada, buenas Nos estamos noches. viendo. Un placer. Pequeña pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Dicho Esto y vamos a tener el gustazo enorme de saludarlo al profesor Juan Carlos de Pablo. Profe de Pablo, yo volví al estudio, esperé verte, que me esperaras así con una ceremonia, nada, seguís allá. ¿Cómo estás? Me dije, mi querido amigo, que sigo en la dulce espera. En la dulce espera de la segunda dosis de la Sputnik 5 o la Meva/4, ya no sé qué esperar. O la Cancino o la que venga, ¿no es cierto? Me dijeron que antes de Navidad me toca, pero no me dijeron de qué año. Bueno, tampoco nos pongamos tan preciosistas. Tampoco podemos estar en los Tampoco detalles, tan preciosistas. Bueno, quiero hablar de varias cosas, porque hubo algún ruido con el tipo cambio, la cuestión económica y demás, pero hoy Martín Angulo nos alcanzaba un video que me pareció muy subjetivo. A ver si demuestra algo de la Argentina. Vos que cuando das clases con los chicos haces ejemplos muy particulares. Fíjense este video, por favor. ¿Lo tenemos? Ahí está. Bueno, ahora les vamos a mostrar lo que vale el peso argentino. Estamos yendo directamente al banco a cambiar. Bueno, teníamos 4.000 pesos en moneda. Son 17 kilos y medio, pagan 500 pesos el kilo, 8.750 pesos. Le sacamos en un ratito casi el 120% de rendimiento. Esto es lo que vale el peso argentino, gente. Primero que lo mandó nuestro productor ejecutivo Juan Pablo Zumpano, ¿qué es esto? ¿Qué demuestra, profe? Bueno, primero es una maravilla, pero no fue un banco, fue una fundición. Sí. Hagamos una distinción entre el valor monetario y el valor no monetario de ese objeto que se llama moneda. Lo que estamos viendo es un hermoso ejemplo donde el valor no monetario es muy superior al monetario. Esta es la razón por la cual este señor convirtió 4.000 pesos, que es lo que hubiera conseguido si con moneda iba a comprar queso, al venderlo en una fundición, le dieron un billete y compró el doble, digamos, de queso. Y esto explica por qué no hay falsificación de moneda. Porque vos imaginate, Luis, que a alguien se le ocurriera falsificar moneda. Sí. Tendría que ir a comprar metales por 8.000 y pico de pesos, acuñarlos y transformarlos en 4.000 pesos. Sería una idiotez total. ¿Entendés? Ahora, entonces, la inflación lo que produce es que el valor no monetario de las monedas es superior al monetario y entonces desaparece. Ahora, digo, ahí la distorsión, o no sé cómo cuerno llamarlo, es la viveza del tipo. Porque la verdad que es un genio, hay que aplaudirlo. Sí. Este tipo que se le ocurre pesar la moneda, ver en la fundición cuánto vale y cuánto se gana. ¿Es eso? ¿Es la distorsión del sistema argentino con inflación galopante? ¿Todo junto qué es, profe? Primero debo decirte que ya hay muchos antecedentes. Hay tipos que han sido detenidos yendo en bicicleta cuando los paraban porque tenían dificultades. Resulta que tenían bolsillos y no sé cuánto llenos de monedas. Es lógico que así sea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que producto de la inflación, evidentemente que las monedas y los billetes se van desactualizando. El caso de los billetes es un poco diferente. Y en realidad tenés que ir a la otra punta. Hay gobiernos que se resisten a emitir billetes de mayores denominaciones. Sí. Tenemos el mayor de 1.000 pesos, porque genera expectativas inflacionarias. Una estupidez total. ¿A vos te parece que tu tía dice, ay, nene, ahora que apareció el billete de 5.000 pesos, viene la inflación? No necesita eso para saber que viene la inflación. Entonces, la denominación de los billetes tiene que ser un tema de comodidad, Si vos, producto de que no adecuar el tamaño, la denominación de los billetes, tenés que estar media hora delante de un cajero que te escupa y tenés que con un bolso, algo no. Pero digamos, esto no es una metáfora.
el gobierno no quiere emitir los billetes de 5.000 porque va a dar el impacto psicológico que hay inflación. Cuando hay inflación y sigue aumentando, profe, digo, no aparece un plan antiinflacionario o un plan que contenga esta situación, ¿no? Pero obviamente, mira, te voy a dar un ejemplo del anterior. En el anterior gobierno, acá, no querían emitir billetes de más de 100 pesos. Y yo te voy a contar esta anécdota. Un día me aproximo tenía yo 100 pesos para pagar un taxi. Me acerco al taxi para decirme, tengo que ir a tal lado. Para ver si el tipo me iba a decir, no tengo cambio. ¿Sabes lo que me dijo? Suba, creo que le va a alcanzar. Wow, claro. ¿Te das cuenta que el descolocado, digamos así, era yo? Entonces lo que digo es, la denominación, es uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos que tenemos, que digo, por favor, hay que simplificar la vida de los seres humanos. El dinero es un invento genial para simplificar la vida, no para complicar la vida de los seres humanos. Sí, por las dudas, si aparece algo más simplificado y más moderno, como puede ser los sistemas de pago, mercado pago y demás, ahora por las dudas le invocamos impuestos como para que, si esto funcionaba, deje de funcionar, ¿no? Es una cosa muy interesante lo que vos decís. ¿Por qué? Porque el objeto usado como dinero alguna vez aparece en la historia, alguna vez desaparece. Hay gente que dice el dinero va a desaparecer. No, perdón. Los seres humanos no vamos a volver al trueque. Lo que va a desaparecer es la moneda, por lo que acabamos de ver, y el billete, claro, que en algún momento fueron inventados como mecanismos revolucionarios. La única vez que yo estuve en China, estuve en un museo, no me acuerdo en qué ciudad, donde había monedas y había inflación, la moneda cada vez más grande, pero había monedas del tamaño de ruedas de carro, con lo cual yo decía, si la moneda tiene ese tamaño, lo que será el bolsillo de los tipos que llevan la moneda. Claro. ¿Entendés? Entonces digo, los billetes fueron una genialidad que en algún momento fueron inventados. El respaldo, ¿cuál es el origen del billete? Antes la gente tenía moneda de oro o moneda de plata, se lo dejaba a un banquero que le daba un papelito. En vez de ir para allá, iba con el papelito. Y si alguna vez tenía alguna duda, iba con ese papelito al banco y el tipo le entregaba. Y ahí empezó. Después dejaron de tener respaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, seguimos en esto. Entonces, sí, el billete va a desaparecer, la moneda, el dinero no va a desaparecer. Digo, para no irnos a los chinos y a la rueda, que yo me quedaría solo hablando de esto, aparte porque es histórico, 1 de julio, el profesor de Pablo acaba de decir, esto es muy bueno lo que está diciendo, me elogió un comentario, yo creo que no pasa de 1979 esto. Pero no, quiero decirte esto, profe, yendo al fondo la cuestión de la inflación, ¿hay algún motivo en la gestión de la administración Fernández para pensar que la inflación no vaya a seguir creciendo como está creciendo? Ninguno. Los argentinos en materia de inflación sabemos todo menos una cosa. Sabemos crear inflación, sabemos acelerar la inflación, sabemos parar la inflación. Lo que no sabemos es cómo mantener los éxitos iniciales del programa antiinflacionario a lo largo del tiempo. Tenemos programas antiinflacionarios, 10 por lo menos, 10 por lo menos. Sí, claro. Con la siguiente característica, todo de shock. A mí cuando alguien me dice tenemos que ser graduados 5 años, digo, vos no sabés de qué estamos hablando. Los argentinos somos ansiosos. Todos los programas fueron de shock. El primer día funcionaron todos, ninguno fue eterno. Entonces, quien está pensando en serio un programa antiinflacionario, este gobierno, la oposición, cuando le toque, lo que vos quieras, lo que tiene que mamar es cómo los éxitos iniciales se mantienen. Y acá lo que pasa es que en la Argentina creemos que tenemos que hacer determinadas medidas cuando nos asustamos, pero cuando se nos va el susto aflojamos. No. Vos vas al médico y te dice, negro, vos tenés que bajar 10 kilos y quedarte abajo. Claro. Bajar 10 kilos más o menos de vuelta. Cuando el médico te felicita, dice gracias y salís y te comes la pizza. Una pizza de mucha grande y volvés a las andadas. Ahora digo, la tensión con el dólar que hubo en estos días, ¿refleja esto que estamos diciendo? ¿Tiene que ver con la cuestión inflacionaria no domesticada ni mucho menos abordada? Debo decirte que te digo en qué ver, pero entonces vos me podrías decir, che, cuando hablamos hace 4 días, ¿por qué no me lo dijiste? Ajá. Es decir, tiene que ver, no es una cosa mecánica proporcional, ¿entendés? Sí, claro. Entonces digo, Argentina es un país donde la tasa de inflación mensual es 3-4%, la tasa interanual es 45%, entonces es una novedad que un tipo de cambio libre, como el blue, digamos, no se mueva, en algún momento se mueve. Ahora, las dinámicas de corto plazo, mi querido Luis,
tienen razones de lo más diversas. De repente la gente se enloquece y entonces 170, 180, vos te acordás que llegó a 195. Sí, claro. Y vos podías decirme, perdóneme, después que cayó le podía decir al que compró, porque alguien compró a 195. Alguien vendió y dijo, soy un genio, no, pará. Pero alguien compró a 195. ¿Y por qué? ¿Y por qué creía que el otro día iba a ser 230, 340, 5.300 millones? De las dinámicas de corto plazo no podemos hacer una teoría, al menos los economistas. De repente un tipo que está al pie del cañón te puede decir, pero no desde el punto de vista, digamos, económico. Ahora, la tendencia es clara. Vivimos en un país inflacionario, fuertemente inflacionario, con distorsión de precios relativos. Cuando vos desagregás, en todos los zonas de la vida, tomar plano salarial, yo digo, ¿qué le vas a decir a un dirigente sindical que pide 45% si la tasa de inflación es por lo menos 45%? Claro. Ahora, en el sector privado, dejame ir a dos extremos. Un señor que produce alcohol en gel probablemente pueda pagar 45%. Un señor que tiene un hotel, ¿cuánto puede pagar? Vos le decís 45%, el tipo se mata de la risa, te entrega la llave. Entonces digo, ojo, la modificación de los salarios nominales en el sector privado un poco tiene que ver con la tasa de inflación y un poco con lo que está pasando en cada una de las actividades. Y la heterogeneidad, subrayo, la heterogeneidad es la clave. No podemos decir, está todo bien, está todo mal. Hay toda clase de situaciones, entre sectores, dentro de los sectores, etc. Yo sé que veo, escuchándote, cómo repercuten decisiones económicas en la proyección argentina desde el punto de vista económico. Decime cómo repercuten decisiones que no son económicas, pero que muestran a un modelo argentino, para mí, difícil de entender. Digo, el cupo de los 600, las discusiones con la vacuna, la pelea en el Congreso. ¿Eso tiene un impacto en la economía, profe? Te ayuda, te complica algo que no era prolijo. No es que el empresario dije, esto es una cosa fenómeno, pero las vacunas, no. El bochinche organizativo, la idea de que vos tenés individualidad y cada uno sale con una cosa y después lo revierte, es una constante que tiene este gobierno. Entonces vos tenés que tomar decisiones, vos tenés tres frentes abiertos. El frente sanitario, el frente estrictamente político. Vos sos ministro de este gobierno. ¿Dónde mirás como guía política? ¿Al presidente, a la vicepresidenta, a la raíz cuadrada de las dos, al Instituto Patria? ¿A dónde? Es difícil. Y a caballo de eso, en parte por organización, en parte por las individualidades, no hay nadie a cargo. Lo hemos hablado muchas veces. Sí, claro. Guzmán tiene una tarjeta que dice que es el ministro de Economía, pero él no está a cargo. El ministro de Economía tiene un rol fundamental que es la coordinación de la política económica. Entonces, el empresario hoy se levanta todos los días, a ver cómo le encuentra la vuelta, a solucionar millones de problemas concretos. Y encima tiene que tener al gente del gobierno que dice, y no sé, capaz que sí, capaz que no, y le vuelve la cabeza. Y como si esto fuera poco, encima lo tiene al Papa Francisco, que le manda a crear empleo y traer la guita de los paraísos fiscales. ¿Querés que te diga algo con el mayor de los respetos? Sí. Los muchachos de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, buscaron la palabra papal para una reunión que estaban haciendo y el Papa le dijo de todo. Yo quisiera ver la cara de los empresarios diciendo, jefe, ¿por qué no mira lo que está pasando en la Argentina, donde el gran problema es esas señales que vos me estás diciendo del gobierno y no el comportamiento casi de sobrevivencia de los empresarios? Totalmente. Bueno, un placer verte. Quiero decirte que Tonelli y yo estamos contentos porque dijiste bochinche, que es una palabra que no se usaba desde el 80 prácticamente, ¿no es cierto? Tarras piolas. Y nos sentimos como en el club. Así que gracias por traernos ahí. Abrazo, profe. Eso, querido, lo único que muestra la edad que tengo. Déjame hacer una aclaración políticamente totalmente incorrecta. A ver. En mi generación, negro es cariño. Todos mis amigos son blancos y yo les digo negro. Esto no es para Linati, ¿entiendes? Bueno, y digo bochinche y digo 3 o 4 cosas. Pero las otras las dejo para la semana que viene. Dale, cuídate, que sigas bien. Un abrazo para todos. Chao. Pequeña pausa. ¿Te animás, Luigi, a hacer un pronóstico que puede pasar en septiembre y en noviembre? No puedo hacer un pronóstico para mañana. Imagínate. No sé si vamos a existir o si vamos a haber salido del pozo. Mirá, me parece que vamos a seguir así. ¿Qué vamos a seguir así?
No creo que haya el estallido que ahora estaba hablando. Bueno, Domingo Cavallo justo habló de que no, que por ahí se desbarrancaba todo. Me parece que una economía, es paradójico esto, ¿no? Una economía, esto sabe más de Pablo que yo. Paradójicamente la Argentina, una economía que crece, llega un momento que demanda más dólares de lo que puede producir la economía. Porque vos tenés una economía en pesos y una economía en dólares, ¿no es cierto? A veces, para que la cosa no estalle, es como cuando vos te pones en coma inducido. Vivís. Si eso se llama vivir. Claro, coma inducido, no consumís dólares, ¿qué vas a hacer? ¿No? Esto de la pandemia nos puso de alguna manera en una subactividad, ¿no? Es un país desdesarrollado, por eso esta categoría, ¿no? Digo, es un país desdesarrollado este. Nosotros resolvimos problemas que Chile ahora está teniendo. Resolvimos hace un siglo. Claro, creamos nuevos problemas. No, y en ese desdesarrollo, ¿no? Me parece que se da esta paradoja, ¿no? Que se llama stop and go, teórico, ¿no? Vos tenés un go, la economía crece, llega un momento que no te alcanzan los dólares. Crisis, ¡pum! Por eso el ciclo. ¿Cómo lo resuelve el gobierno? Con stop and stop. Es una economía que no crece directamente. Claro. ¿No? Entonces, el tema es, ¿esto por qué? Bueno, ¿por qué? Por el bolón que generado y además la incertidumbre que le crea el gobierno, ¿no? Porque estos son momentos de generar, por lo menos en lo que vos podés, certidumbre. Y el gobierno, en esa coalición heterogénea que tiene, ¿no? Más todos los despioles, bueno, lo que genera es incertidumbre continua. Entonces, digo, no me parece que vaya a cambiar demasiado. Y el gran punto ahí es entonces qué pasa con el voto. Porque me parece que la grieta lo que hace es evitar el comercio de un lado para el otro. Entonces, ¿viste? Son dos continentes estancos. Total. ¿No es cierto? Martín, última tuya. Bueno, hoy hablando de la pandemia y de lo que ha ocurrido en este año y medio, hoy los trabajadores del Poder Judicial de la Nación recibieron una buena noticia y es que van a cobrar por hacer teletrabajo. Hoy el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó que cobren un plus de 2.000 pesos por mes todos aquellos trabajadores que estén haciendo justamente teletrabajo, home office. Son cerca de 7.500 trabajadores, son unos 15 millones de pesos por mes que va a disponer el Consejo de la Magistratura de la Nación, que fue lo que aprobó. Tuvieron en cuenta una proporción de lo que son gastos de internet, de luz, el abono gas, internet, claro. arreglos de computadoras, mobiliarios y demás. Fue aprobado hoy. Se discutió si también tenían que cobrarlo los jueces. Estuvo puesto sobre la mesa, inclusive los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura dijeron, nosotros también, dijeron no. Hasta el primer escalafón de funcionarios, es decir, todos los empleados y el secretario y el prosecretario administrativo. Los jueces dijeron que sea para todos, porque todos incurrimos en gastos, pero que sea voluntario. Los jueces, no, el que quiere los sí jueces y el pagan que quiere ganancia, no. claro. No. Algunos sí, la mayoría no. Pero se llegó hasta el primer escalafón de los funcionarios. Son, perdón, lo último, los primeros empleados del orden estatal en tener el plus por home office. Última, last but not least. Bueno, Luis, reapareció Cristina con mensajes quirúrgicos, reapareció con Axel Kicillof, con Martín Insaurralde, a quien le hizo un guiño por ir a Lomas de Zamora, por agradecerle y felicitarlo por la entrega de 10.000 notebooks. Justamente Martín Insaurralde, que empieza a sonar tanto desde el kirchnerismo como también desde la Casa Rosada como un posible candidato y obviamente con un rol protagónico mucho más importante en el oficialismo. Insaurralde devolvió gentilezas porque le hizo un guiño a Cristina Kirchner hablando de María Eugenia Vidal. Dijo, la ex orgullosamente bonaerense. Recordemos, Vidal se borró de la cuenta de Twitter la frase que decía orgullosamente bonaerense por su eventual candidatura en la ciudad. Eso plantean que es muy probable que termine siendo candidata en la ciudad. Le tiró un dardo a Juan Mansur, Luis, Cristina, porque recordó, hablando un poco del plan Cunita, este plan que contaba Martín días atrás, que Mansur no había sido procesado. Dijo, estaba Nicolás Kreplak y Goyán, no, estaba Mansur todavía, a Mansur nunca lo procesaron por eso, a los demás sí, bueno, no importa. En realidad sí fue procesado Juan Mansur, después obviamente fue sobreseído, pero fue un dardo filoso para un gobernador de los preferidos de Alberto Fernández, y también dardo al Fondo Monetario Internacional, y habló de no zarazaciar. ¿Quién dijo eso? Martín Guzmán. Gracias, señores. Un placer verlo a ustedes dos. Un placer verte, Luigi. Un beso para Rosario. Estoy feliz de vestir Royas. Muchas gracias a la gente de Royas. También a Fernanda Tausi del Centro de Estética, Plata Madre y a Salón Berlín. Creo que pasé todos los chivos. Se quedan con el maestro Graña. Después Babi Echecopar, super mega estrella. Nos vemos mañana.